¿Cómo andan todos? Eh, bueno, hoy estoy aquí de nuevo y para conversar un rato acerca del mundo espiritual, de las energías, de las vibraciones, de esas frecuencias que nos son difíciles de observar porque eh, no se ven, son invisibles, pero están ahí. Son energías y cómo, cómo nosotros podemos acceder y, y sacar provecho de todo ese mundo espiritual que en realidad está presente, pero que no le prestamos atención. Sobre todo para evolucionar como alma, porque la historia no es todo lo que se nos contó. Eh, lo mejor de todo es que la historia como tal no tiene fronteras, no tiene limitaciones. Es lo que más a mí me gusta de todo esto y por eso lo sigo estudiando. Siempre fui una persona de que buscaba más allá y siempre había puertas o limitaciones. Hasta aquí llega esto, hasta aquí llega aquello. Esta ley dice esto y hasta aquí llegó. Pero a mí no me bastaba. Yo siempre desde pequeña nunca me bastaba con esas limitaciones. Para mí, primeramente era mi fantasía, yo creía que era mi fantasía. Yo decía, bueno, a mí me encanta soñar. eh, para mí era como que yo lo inventaba y yo decía, qué hermoso, es mejor imaginar que la vida real, porque en la vida real hay muchas cosas que son limitadas. Y luego, para mi sorpresa, descubrí que ese mundo que yo creía que era imaginario, que esa historia que yo creía que era ficticia, pues era más real que el mundo que yo creía que era el que estaba supuesto a ser real. Entonces, para mí ya de ahí fue una enorme sorpresa. Fue algo que todavía no deja de sorprenderme. El hecho de que cuando uno es pequeño, a uno le gustan esas historias, esas películas de ficción o esas historias de hadas o princesas o castillos encantados o de fantasmas o de espíritus. Y resulta que uno cree cuando uno es pequeño que, bueno, son películas, las inventaron, hasta ahí llegué. Pero luego cuando te das cuenta que en realidad esas historias no son ficticias, sino que son más reales de lo que parecen, pues ahí es entonces, yo vivo dentro de una de esas historias. Estamos viviendo todos dentro de una historia que parecía ser ficticia, pero que en realidad no lo es. Es increíble. Por eso es que amo tanto lo que es todo lo que es conocimiento, porque a medida de que más y más aprendo y más me voy más allá, buscando conocimiento, pues más me doy cuenta de que vivíamos en realidad esta vida física es la ilusión, es la fantasía y que lo que hay más allá, que es más real que esto, pues te deja sin palabras. Y lo que me dejó a mí primeramente intrigada y sin palabras fue el hecho de que no hubiera muerte como tal. Yo recuerdo cuando era pequeña que yo pensaba y me asustaba cuando pensaba qué había más allá, qué pasa si yo me muero, a dónde voy a ir. Y eso me asustaba un poco, el hecho de decir, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué hay más allá? Y cuando te decían, bueno, nadie volvió para contarlo,
o no hay nada, es un sueño, una oscuridad, todo eso, pues entonces asusta un poco cuando piensas de esa manera, cuando no tienes respuestas. Pero un día, cuando era muy pequeñita, me fui a dormir como de costumbre y de repente me vi fuera de mi cuerpo. Esas primeras experiencias extracorporales fue lo que a mí me asombró tanto y aunque primeramente como era tan pequeña creía que era mi imaginación, a lo largo de la vida me di cuenta de que no era tal, de que en realidad yo me salía de mi cuerpo. Y entonces el hecho de verme fuera me hacía notar y poner esa atención a qué es ese cuerpo que de donde yo en realidad salí, no soy yo. Algo quedó ahí, es idéntica a mí, pero yo estoy acá afuera. Entonces, esto donde yo estoy flotando, ¿qué es lo que es? En realidad, ¿qué soy yo? Porque si yo estaba dentro de esa cosa y de repente me lo quité como si fuera un traje y se quedó ahí y yo estoy aquí afuera, esa fue mi primera pregunta. ¿No estoy muerta? ¿No estoy ahora mismo en ese cuerpo? Pero tampoco me morí. Entonces, ¿qué es en realidad la verdad y qué es la ilusión? ¿Qué es lo que en realidad creemos que es lo único que existe y qué es lo que en realidad es la verdad? Hay que experimentarlo. Si tú no lo experimentas por ti mismo, aunque te lo cuenten 1000 veces, te va a llamar la atención, te va a intrigar, pero como no lo has experimentado, pues te es difícil de creerlo o de sentirlo, ¿no es así? Entonces, fue desde que estas experiencias comenzaron que yo me empecé a plantear que había algo más allá y que toda aquella historia que al parecer era una fantasía que solamente estaba en las películas y en las historias de ficción, no eran tal a 100% una ficción. Y que esta vida que en realidad era tan limitada podía dejarse a un lado y que yo en realidad no era solamente este cuerpo, sino que algo había dentro de esto que toma control de él y que a la misma vez puede salir y dejarlo y seguir uno y uno va a otras realidades, a otros planos, uno está vivo. Ahí fue cuando me planteé todas estas cosas que más eran preguntas que respuestas. Y una chispa de alegría, euforia, inundó mi ser para siempre. Mi vida completamente cambió a raíz de estas experiencias. ¿Por qué? Porque al sentirme tan limitada anteriormente, me sentía frustrada. Era como que era muy poquito lo que se me ofrecía. Sí, muchas cosas hay bonitas, todo, pero para quien le gusta, para quien no tiene límites acá, es muy poco. Entonces, al descubrir, no sé, por accidente o por lo que fuera que me sucedió, que había algo más allá, entonces ahí dije, bueno, si esto es real, yo voy a investigar y voy a buscar respuestas. En ese tiempo
que yo vivía en Cuba, que era muy pequeña y que no había ni computadoras ni teléfonos celulares y que solo había libros, lo único que pude encontrar en aquel momento que llegó a mis manos fue astrología, libros de horóscopos y astrología, pero bueno, de cierta manera me ayudó muchísimo porque me di cuenta que que había ciencias, que había este tipo por decirlo como ciencia astrológica o estudios astrológicos que hablaban de que los planetas influían sobre el ser humano y que había ciertas energías que en realidad nos afectaban y que se podía predecir un futuro y que, o sea, había algo como que no era lo normal y cotidiano que te enseñaban en la escuela, sino que era algo diferente. Y como eso era algo diferente, pues por ahí empecé yo a encaminarme. Porque no llegaban o sea, uno empieza a preguntarse y entonces es como que inmediatamente se prende un foco y si algo tú ves ahí que te llama la atención porque eso es algo que tú te cuestionas, pues tú lo vas a tomar lo primero que te llega. Y te va a llegar porque el sincrodestino trabaja de esa manera en el universo y lo que tú estás buscando pues te llega. Entonces de alguna manera me llegó aquella revista que era más bien como una revista y hablaba de astrología, de los planetas, de los horóscopos, bueno, ahí yo tendría ya yo tendría ahí en ese momento como unos 15 o 16 años y empecé yo a buscar lo que es y a estudiar todo lo que era la astrología. Ahí fue una revolución en mi familia porque yo empecé a buscar todos los signos zodiacales de todo el mundo y a cada cual le leía su carta natal y a cada cual empecé a buscarle eh, todo lo que, las cualidades que tenía cada cual según su signo y sus pronósticos y todo eso. Entonces, bueno, desde pequeña era algo, era como la que hacía la revolución en la familia, que todo le daba vueltas y que andaba con ideas diferentes y raras y que las traía a la familia y las implantaba y la gente se quedaba, ah, ¿qué? Ya Olguita vino con algo diferente, pues bueno, así era. Pero yo en cierta medida me parezco mucho a mi mamá porque mi mamá también era muy así, aunque un poco diferente, pero de esta forma de llamarle la atención todas estas cosas. Además, a ella desde pequeña, y no solamente a ella, sino a una hermana también de ella, le sucedían muchas cosas. En el libro que estoy terminando ahora, eh, mm, pongo todas estas experiencias desde que yo era pequeñita, de mi familia, eh, todas, porque en mi familia hay muchas personas que tienen alguna que otra facultad o facilidad para que les sucedan todas estas cosas extrasensoriales o paranormales, como se le quiera decir. Y entonces, incluso no pongo todos los familiares, porque hay algunos que no desean estar en él, no desean que yo escriba acerca de estas cosas, acerca de ello, entonces no los incluí en mi libro, pero eh, hay bastante información eh, en ese libro como para dejarte pensando. Pues empecé así, desde muy pequeña, desde que tendría 5 o 6 años, con todos, se les dice, les han puesto nombres como desdoblamiento, viajes astrales, experiencias extracorporales, yo no sé cómo, no sabría cómo decirle. eh, Puede ser, para mí, puedes ponerle el nombre que quiera. Yo lo único que les digo es que yo me acostaba sin proponérmelo para nada, me quedaba dormida y cuando menos me lo imaginaba, estaba yo flotando y volando por la calle. Y podía mirar desde arriba las cosas, la gente, las personas y, y cosas así que me sucedían de esta forma. Y para mí era espectacular porque yo flotaba, yo volaba, me encontraba fuera del planeta, yo podía ver otros países, otros colores. Me pasaron también
premoniciones con mis animalitos que a veces me dejaban llorando porque me daba cuenta cuando un animalito mío iba a morirse y eso me daba mucha tristeza y empezaba a llorar porque en aquel momento yo creía que yo provocaba que mi animalito se fuera a morir y en realidad lo que había tenido era una premonición. No era que todos los días me sucediera, pero sí me sucedió bastante. Sobre todo en mi adolescencia fue mucho. Yo ahí tenía muchas, cada vez que me iba a acostar eh, me sucedía esto de entre dormir y despierta, porque esa es una de las cosas que me sucede, que es como que eh, no es como que me quedo dentro del sueño, sino que me despierto un poco y al despertarme un poco, pues soy consciente de todo lo que está alrededor mío, pero a la misma vez como que estoy en otro plano, como que estoy dos lados al mismo tiempo, pero no me puedo mover mucho. O si me muevo como sonámbula, como yo era más... ahora sí me ha aplacado muchísimo, pero hasta hace poco mi marido siempre me tenía que agarrar y acostarme de nuevo porque yo me levanto. Hace un tiempito, yo creo, no sé si tendrá que ver con la edad, pero se me ha aplacado ya bastante de que no me levanto tanto, pero generalmente hasta hace muy poco siempre me levantaba y mientras que estaba teniendo estas experiencias, pues yo no estaba quieta en la cama, sino que me estaba moviendo. Y entonces me despertaba, o si no, en el pasillo o frente a la cama o algo, y ahí me quedaba como desconcertada. Esto se me ha ido aplacando bastante. Bueno, en cierto sentido lo doy gracias a Dios porque de dos veces me di tremendo golpetazo con la puerta. Una vez la puerta, siempre la familia siempre tenía presente que no me podían dejar la puerta entreabierta de esta manera, o sea, tenía que estar abierta completa, porque si estaba así yo podía venir y golpearme con la puerta. Entonces, en una ocasión me sucedió y la boca se me inflamó y en otra ocasión casi me parto el dedo del pie porque el pie se me enrolló en la puerta, se me golpeó con la puerta y el dedo pequeñito casi se sale del lugar. O sea, estuvo negro, verde y de todos los colores por mucho tiempo y por bastante rato y casi se parte. Entonces siempre las puertas tenían que estar bien abiertas, o sea, no la de la calle, yo nunca me llegué a salir para afuera, pero las de la habitación, porque de la habitación sí me salía. Y entonces, bueno, gracias a Dios, hace cuestión como ya de un año, casi 2 años, que esto no me, año y medio que no me sucede, no me levanto como tal. Sí me siento en la cama, pero no me llego a levantar de la cama y empezar a caminar. Pero estas experiencias lo que me dio la pauta es que la vida no era todo lo que me habían enseñado en la escuela o que hay más que no son porque si yo fuera a decir, bueno, son solo sueños, eso era lo que yo creía. Cuando yo era pequeñita yo creía que eran sueños. Pero después me fui dando cuenta cuando uno va creciendo que en realidad no son sueños porque te das cuenta que suceden cosas como ser, por ejemplo, cuando una de mis dos abuelitas falleció y mi tía se vino a quedar a dormir en mi casa, esto también lo explico en mi libro, en uno de los capítulos, eh, ella vino porque no quería quedarse sola en su casa y vino a dormir conmigo a quedarse por una semana y se acostó en lo que es en mi habitación. Pero por aquel entonces, que yo tendría unos 16 años o 15 y medio, 16, a mí me sucedía todas las noches estas cosas, estos desdoblamientos o estas visiones o muchas cosas. Entonces, el día anterior habíamos hecho el funeral de mi abuelita por parte de padre. Entonces, ella a la próxima noche se queda a dormir en la casa y fueron unas cuantas noches constantes las cosas que sucedieron que ella se tuvo que ir y no se quedó la semana entera porque en realidad la asusté bastante sin proponérmelo. La primera noche recuerdo que ella se acostó a dormir tranquila y yo también en la otra cama y de repente me siento de golpe en la cama como a las 2 de la mañana y yo veía un perro.
un perro que entró en la habitación, pero el perro era todo, brillaba con una luz como azul, como era como un azul refulgente, que le brillaba en todo su pelaje y era inmenso, era un perro hermoso, no era para un perro que viniera a morder a nadie ni que viniera a asustar a nadie, sencillamente el perro estaba atravesando la habitación. Lo que pasa era que yo todo lo hablaba, o sea, yo me sentaba de golpe en la cama y decía, mira, hay un perro que está ahí y que está cruzando la habitación. Pues claro, estaba todo como muy susceptible porque mi abuelita había acabado de partir y de irse y mi tía se levantó de golpe y se asustaba. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es? En medio de la oscuridad, en medio de la noche, entonces yo le decía que había un perro que estaba pasando. Bueno, acuéstate que es una pesadilla, pum. Pero para mí no era una pesadilla porque era real. Yo lo estaba viendo, pues me vuelvo a acostar. A la noche siguiente sucede de nuevo como a eso de la 1 o 2 de la mañana, vuelvo de golpe, me siento en la cama, abro los ojos y había un hombre. El hombre tenía todos los pelos blancos, todo brillaba de nuevo, todos sus ropajes eran blancos y brillantes. Me mira y se sonríe. Como tenía todo el pelo blanco, pues yo me creí que era un albino. Y me siento y le digo, tía, despiértate, mira un albino, un señor albino que está en la habitación. Pues mi tía se levanta de golpe, eh, toda asustada. ¿Dónde? Y entonces, acuéstate, no es nada, tú estás teniendo otra pesadilla. Y yo, no, yo lo estoy viendo. Bueno, al final, pum, se desaparece, vuelvo y me acuesto y me vuelvo a quedar dormida. A la tercera noche, ya esa fue la gota que colmó el vaso. Pues entonces me levanto, me acuesto y mi tía también. Y a eso ya de la 1 de la mañana, pues yo vuelvo a sentir alguna presencia. Bueno, me siento en la cama y delante de la cama de mi tía había una mujer de pie. Esta señora no me estaba mirando a mí, pero enseguida me di cuenta, o sea, miento, no me di cuenta en ese momento, me di cuenta después, pero lo que enseguida me di cuenta era que era un espíritu. Lo que no me di cuenta en ese momento es que fuera mi abuelita, porque es que yo no sabía lo que a mí me sucedía. Para mí eran pesadillas. Yo creía cuando me decían, estás teniendo una pesadilla, duérmete, pues yo, ok, pan, y me dormía, pero yo no sabía que en realidad yo estaba viendo cosas. Entonces, pues, yo me erizo toda ahora, pero en ese momento yo veo a una señora vestida toda con un vestido blanco hasta el piso, toda como refulgente, como media como transparente, pero no era completamente transparente, estaba parada frente a la cama donde estaba durmiendo mi tía y la estaba observando así. Y tenía su pelo hasta largo. Entonces estaba más joven que lo que era mi abuelita. Mi abuelita había muerto viejita, como de 80 años. Esta señora lo más que aparentaba eran unos 40 años. O sea, no lo identifiqué. Después de los años me di cuenta que en realidad había visto a mi abuela y después de que mis padres partieran y que yo lograra comunicarme con mi mamá, pues esto fue reciente, pues, o sea, todo eso me dio la pauta de que en realidad yo vi a mi abuelita, que cuando los familiares se presentan, no siempre se presentan de la misma edad que se fueron, sino que pueden presentarse más jóvenes. Bueno, pues eso fue la gota que colmó el vaso. Yo me siento y le digo, tía, mira, hay una mujer frente a tu cama y que te está mirando. Bueno, ella se levantó con tal velocidad y tanto susto que se golpeó la cabeza contra un mueble que había cerca de la cama. Era como una repisa y ella fue a parar ahí y se golpeó y ella dijo, suficiente, me voy. Prefiero dormir en mi casa y olvídate, no vengo más a dormir contigo. Bueno, pues yo no lo hice a propósito. Esas cosas me sucedían y me sucedían muy a menudo. Eso era así, a cada rato. En cierta ocasión me voy a dormir y me despierto en la cama de mi hermana, que ella ya dormía o sea, ella estaba casada la primera vez y estaba con su esposo en su habitación, pues yo abrí la puerta, entré y ellos me ven frente a la cama y yo les digo,
hay un delfín, hay una ballena, no sé qué les estaba describiendo en ese momento. Y ellos se quedaron sorprendidos y tremendo susto que les di. Y luego, pum, me volví, me acosté en mi habitación y me acosté. Yo recuerdo perfectamente haber visto esa visión, pero yo siempre creí que eran pesadillas, que era sonámbula o lo que fuera. Nunca lo relacionaba con que hubiera de verdad un mundo más allá, o otras realidades, o que yo hiciera, o que yo viera algo, o que, bueno. Cuando más intenso fueran todas estas experiencias, era en mi adolescencia, pero también después se incentificaron muchísimo después a través de los años. Hace un año y medio o 2 años que yo estoy más tranquila y no he tenido tantas experiencias, si bien he tenido, pero no tantas, porque es como que he caído después de que mis padres se fueran. He estudiado tanto y he adquirido tanto conocimiento acerca de todo esto porque quería saber tantas cosas y me he dejado tan tranquila y me he centrado más en lo que es este mundo físico, escribiendo mi libro, pintando, porque los que vieron uno de mis videos que les mostré mis pinturas, me encanta, me fascina pintar. Y además mi madre hemos tenido comunicaciones después que ella se fue. Ella me ha dicho que debemos centrarnos en la vida y disfrutarla y no buscar tanto, pues más allá, porque ya vamos a tener tiempo después que partamos. Ya voy a tener mucho tiempo después de lo que es viajar y conocer todo ese universo y todas esas realidades y que me va a ser fascinante. Ella me dice que me va a encantar, pero que me centre en esta vida y disfrute esta vida porque hemos venido aquí a lo que es vivir y concentrarnos en esta experiencia. Y claro, cuando a personas como yo se nos muestra o se nos recuerda, nos viene en memoria o de alguna manera tenemos ese contacto con el otro lado, pues nos distraemos tanto de lo que es enfocarnos en esta vida que estamos viviendo que podemos perder cosas, podemos perder vivencias que en realidad necesitamos para que el alma evolucione y para que el alma se expanda. Entonces, bueno, pues yo eh, me he concentrado más últimamente en lo que es vivir esta vida como tal, purificarme lo más que pueda, en el sentido de que si algo yo veo que no estoy haciendo bien, pues tratar de mejorarlo, elevando mi frecuencia cada vez más, meditando más, buscando más de esa fuente para vivir mi vida plenamente y que llegado el momento cuando yo parta, pues ir a las frecuencias vibratorias y a la luz hacia donde mejor sea para mí. Eh, y reunirme, por supuesto, con los seres que yo amo. Pero, como les comento, estas experiencias fueron las que me catapultaron a que yo buscara tanto de lo que es el mundo más allá de esas realidades, porque a mí por lo menos me hizo bien. Si habrá personas por algún lado que los confunda, a mí en realidad me hizo bien, porque me dejaron con esa tranquilidad de que la muerte no existe. Me dejaron con la tranquilidad al mostrarme todo eso por alguna razón, se me mostró, ¿no? Eh, de que, de que hay mucho más de lo que podemos imaginar y que es maravilloso y de que estamos aquí de paso y de que aunque venga la vejez, las enfermedades o lo que sea, vamos a volver a ser jóvenes y que nosotros somos una chispa de luz que nunca envejece, que jamás muere, que siempre va a ir adelante. Y son tantas cosas maravillosas y con tanta esperanza que entonces, ¿para qué uno se va a entristecer, a amargar o a angustiar y deprimir eh, si sabemos que el futuro siempre va a ser hermoso? Siempre va a haber un más allá donde el dolor se acaba, donde el sufrimiento se acaba, donde si hay algún problema se va a acabar, porque así es
Eso así es como sucede. Entonces, tengo este libro que estoy terminando en el que trato de expresar todas estas cosas y en el que voy a poner detalladamente muchas más experiencias, tanto mías como de mi familia, como de mi mamá, de cosas que nos han sucedido y, y que, y que demuestran que hay un mundo más allá. Eh, Estas cosas, por lo mucho que yo he ido leyendo, en un futuro se van a explicar científicamente, porque todo tiene una explicación, nada más que la ciencia no ha llegado todavía ahí, pero la física cuántica se acerca mucho. Cuando he estudiado esto, me he dado cuenta que se acerca muchísimo, lo que es para dar una explicación, ¿no? A que existe algo más allá que no vemos y cómo se comporta eh, ese mundo invisible, pues en un futuro se va a poder explicar científicamente todo esto. Y no va a tener nada de misterio porque va a ser explicado. Pero por alguna razón ahora, en estos momentos, todavía no tenemos toda esa explicación científica y todavía hay mucha gente que no cree, pero no es mi intención hacer o demostrar o decir para que crean, sino sencillamente de compartir mis experiencias porque siempre va a haber alguien a quien puedas ayudar. Me he sentido muy gratificada con las personas que me han escrito, aunque sean pocas, porque no son una barbaridad de personas que me han escrito, pero me han escrito personas que a quienes he podido de alguna manera ayudar. Y eso a mí me es muy gratificante. Algunas han escuchado mi audiolibro que tengo en este canal, eh, Estados alterados, vidas pasadas. Ese libro yo lo escribí, fue mi primera novela. Es un libro que traté de hacer una novela de ficción, pero cuando empecé a hacerlo, se me ocurrió poner mis propias experiencias y de ahí pues fui engarzando esto con aquello para crear una historia, pero en realidad muchas experiencias son reales, incluida esa niña. Es una niña que yo tuve la oportunidad de conocer en una de mis vidas pasadas cuando yo tuve una experiencia extracorporal. Me encuentro frente de una niña y esa niña era mi hija en esa vida. En esta vida yo no tengo hijos. En esta vida, por alguna razón, yo no tengo hijos. Tampoco nunca he estado ni desesperada ni angustiada por eso, porque por alguna razón Dios ha querido que yo siempre me sienta plena y tranquila como soy y disfruto siempre la vida como me viene y no he sido como esas mujeres que tienen esa depresión por no poder tener hijos, pues yo no. Yo nunca he tenido ese tipo de depresión, siempre he estado contenta como estoy, pero resulta que cuando esa vez yo tuve esa experiencia extracorporal que me vi en otra vida, pues les digo rapidito cómo fue eso. Pues resulta que yo me fui a dormir y de golpe me salí del cuerpo, pero ya en este caso yo inducía esos viajes porque aprendí con el tiempo a cómo provocarlos. Entonces ya yo directamente, yo misma los provocaba y me salía del cuerpo y porque yo estaba estudiando o analizando y escribiendo cómo era cómo era que yo me desprendía, qué sucedía, todo lo que yo podía explicar, ¿no? Primeramente una vibración, que era como una vibración intensa y era como si todo mi cuerpo espiritual vibrara fuerte y se quisiera desprender de este cuerpo físico. Al hacer esa vibración dentro del cuerpo, que era así, pero es inmensa la vibración, pues sales disparado por acá. Yo salía por acá disparada y ahí ya pues yo, dentro de toda esta experiencia, yo me quedaba analizando para luego escribirlo. Pues en uno de esos viajes que yo misma provoqué, me vi en otro país, en Sudamérica, puede ser Argentina. Yo viví en Argentina en esta vida, he vivido en Argentina, pero bueno, en ese viaje yo también estaba en Argentina
Y allí, bueno, como siempre, buscaba un espejo para ver mi rostro porque cambiamos de rostro, cambiamos de cuerpo físico y era una chica de piel blanquita, los ojos achunados, el pelo lacio, lacio y negro. Media como gordita, pero bien graciosa, bien, tenía como yo le encontraba mucha gracia, le encontraba bonita, le encontraba, era sencilla, pero bien graciosa, bien, bien linda para mí. Yo me veía a mí misma, era yo en el espejo, pero de repente cuando yo miro para el pasillo, veo una niña que venía corriendo y me abraza y me besa. Ahí yo me doy cuenta que ella era mi hija en esa vida y tendría como, si acaso, 7 años. 8 de 7 a 10 años, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces yo a la misma vez que yo estaba dentro de la casa y que podía estar en la sala, que era donde yo estaba, a la misma vez yo veía todo desde afuera y podía ver la casa desde afuera, los árboles, el patio, todo. Y a la misma vez sabía qué país era y todo. Y todo era al mismo tiempo, o sea, ella podía estar afuera, adentro, y a la misma vez con la niña en los brazos, o sea, era una sensación increíble. Entonces de ahí sale la historia de este del libro que está en este canal que se llama Estados Alterados, Vidas Pasadas, y que ustedes lo pueden escuchar. Pues bien, todo esto está escrito en este nuevo libro que está terminando, pero más detallado y con ya como autobiográfico, ya como una cosa de real, no como una novela en la que yo hice algo ficticio, hice como. Entonces, bueno, eh, son muchísimas experiencias como estas y las estoy escribiendo. Pero es maravilloso porque el mensaje como tal, el mensaje principal de todo esto es: vive, sé feliz y alégrate porque lo que nos espera siempre va a ser para mejor. Podemos pasar por momentos difíciles. La mayoría de las personas no tienen una vida como sin un percance. Siempre tenemos percances o algún tipo que otro dolor o problema. Pero al saber de que pase lo que pase, tú sabes que no existe la muerte, que si se muere un familiar, sabes que en realidad no murió, que va a estar bien, que por mucho que haya sufrido, él va a estar bien en la otra vida, cuando regrese a nuestra casa, que es la verdadera casa, pues entonces eso nos da un sentimiento de tranquilidad y de esperanza. Tenemos que aprender a mirar de esa forma, como que esto es un escenario, una obra de teatro, estamos haciendo una obra de teatro y nosotros somos los protagonistas. Pero una vez que abandonemos y que se cierre el telón y que abandonemos ese escenario, volveremos a nuestra casa. Mientras tratemos de hacer nuestro personaje lo mejor que podamos y creemos que podamos crear más cosas y como tratar de hacer nuestra vida mejor y como si fuéramos, como en este caso yo, que estoy siempre acostumbrada a estar pintando, pues me veo a mí misma con un pincel tratando de pintar mi vida, haciéndolo lo mejor que uno pueda, porque al final sabemos que hay mucha esperanza. A pesar de que tengamos que pasar por momentos tan dolorosos como la pérdida de un hijo, cosas así que le suceden a las personas, pero si aprendemos como a elevarnos un poquito y a mirar las cosas desde arriba, como yo siempre digo, es mejor porque vamos a ver que tanto sufrimiento no va a ser en vano, vamos a tener nuestra recompensa, porque aquí no se termina todo. Bueno, un beso grandísimo. En otro momento sigo conversando con ustedes. Un beso grandísimo y hasta otro.